que estamos reunidos en su santo y hermoso nombre. Vamos a abrir la palabra de Dios y vamos a tocar un tema que pertenece, según los teólogos, a la teología propia. La teología propia nos habla del ser de Dios, de los atributos de Dios y de los nombres de Dios. Sobre todo y ante todo, de los atributos de Dios. Otros le llaman las perfecciones de Dios. Hay muchos, entre ellos vamos a hablar uno de ellos, y es el siguiente, la paciencia. El motivo de sacar este tema o sacar a relieve este atributo es el siguiente, hermanos. El otro día a una cierta persona le pregunté una pregunta y le dije: ¿has escuchado alguna vez algún mensaje de la paciencia? Y me respondió: he escuchado en el púlpito algunas palabras sueltas. Dios es paciente, hay que tener paciencia. Algunas palabras sueltas sí. Pero en un púlpito, un predicador que se haya molestado a dedicar un mensaje a la paciencia, no. Esa pregunta se la pregunté a un obrero. Esa pregunta se la pregunté a una cristiana que lleva 53 años. Y esa pregunta me la he preguntado yo, que llevo 53 años. Y contestemos los tres, no. Y eso me alarmó. Ni he escuchado yo, ni yo tampoco lo he predicado. O sea que no estoy acusando a nadie, porque esa piedra me la tiro a mí mismo. Yo, señores, y entonces de ahí nació esa inquietud. Y entonces vamos a estudiar la paciencia. La paciencia o la longanimidad. La paciencia y la longanimidad es lo mismo. Es la paciencia estirada, alargada. Es como decir, bueno, buenísimo. Malo, malísimo. Es alargarla. En el texto original, en hebreo, es una traducción un poco fuerte, pero voy a decirla. La longanimidad en el texto original significa las narices, los edificios de nariz anchos. Cuando uno está lleno de ira, es como narices se le inflaman, eso. Y por eso, como fuera un poco así una risa, pero si queréis, buscáis un diccionario hebreo y griego, vais a encontrar esa interpretación, ¿eh? Pero yo la veo un poco así, un poco que suena risa, por eso no la uso. Y uso esta otra, que guarda armonía. Repito, la paciencia y la longanimidad de Dios se menciona una y otra vez cerca y unida con la bondad, con la gracia y con la misericordia. La gracia, la misericordia y la paciencia nacen de la bondad. Y la bondad nace del amor de Dios. Que Dios nos ayude a todos. Y vamos a mostrarlo con el primer texto que vamos a leer. En Éxodo, y tú, hermano Abraham, busca Salmos 86, 15. Éxodo 14, verso 6. ¿34 o 14? Perdón. Éxodo 34, verso 6. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Amén. Aquí está hablando cuando Moisés le habla a Dios y le pide: muéstrame tu gloria. Y Dios se manifiesta, y Dios mismo, Dios, no Moisés, Dios, proclama su nombre. Porque yo puedo proclamar el nombre de Dios, pero Dios, ¿a quién va a proclamar? Claro, eso en la versión que ha leído el hermano no se diferencia mucho, pero en otras versiones sí se dice: y Jehová dijo, Jehová, Jehová. Lo especifica mejor en cualquier otra versión que podáis emplear, en la textual, por ejemplo.
Y una de las cosas que dice que es grande en misericordia y dice tardo en la ira. Otras traducciones dice lento en la ira. Vamos a leer otro versículo que está en Salmos 86:15. Mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Amén. En los textos que hemos leído nos dice que Dios es grande en misericordia, en bondad, pero que es lento en paciencia. ¿Os dais cuenta? Dios quiere que nos demos cuenta. En otras palabras, que Él es rápido para perdonar, que Él es rápido para tener misericordia, rápido, ligero, hábil. Pero sin embargo, para enfadarse, para iriarse, es muy lento. ¿Por qué? ¿Es que es lento? No. Después hablamos, no. Entonces, hermanos, vamos a hablar, ¿qué es la paciencia? La paciencia es una manifestación de la misericordia. Es retener el castigo cuando un hombre peca y tardar en castigarle. Repito, la paciencia es retener el castigo que yo me merezco. Hoy he pecado y Dios retiene el castigo que yo me merezco. Porque si cuando peco hace el juicio, no me da tiempo a arrepentirme. Peco y Dios retiene su ira sobre mí. El retener es por amor a mí, para darme tiempo y lugar a que recapacite. Y el Espíritu Santo intervenga y me convenza de pecado y me arrepienta y consiga el perdón. Pero todo eso nace de la paciencia. Voy a contaros un testimonio. David, cuando pecó, no se arrepintió el mismo día que pecó. Según los que más saben, calculan que tardó un año o casi un año en arrepentirse. Si Dios no tiene paciencia con David, cuando pecó, extiende su ira y lo fulmina. Entonces vemos como la paciencia de David, la paciencia de Dios con David se calmó, la sujetó, la ira la retuvo. Y a los 11 o 12 meses manda un profeta, Natán. Y cuando Natán le profetiza a David, David es convencido de pecado por la información y por la intervención divina y se arrepiente. Pero se arrepintió, hermanos, al año o a los 11 meses. Los teólogos calculan 11 meses, un año, pero bueno, es igual, ¿qué más da, hermanos? Sea 12 meses o sea 11. Lo que sí estamos todos de acuerdo, que pecó y no se arrepintió en varios meses. Si ahí no surge o aflora o se manifiesta la paciencia de Dios, no le da tiempo a que David se arrepienta. Y a no arrepentirse no puede haber perdón. Porque hay una doctrina clara y sencilla, hermanos. Donde no hay arrepentimiento no hay perdón. Y donde no hay perdón no hay salvación. Es el fundamento del Evangelio. Para ser salvo se requiere tener fe en Dios, reconocer mi pecado, confesar mi pecado y apartarme de mi pecado. Y la sangre del Hijo de Dios me limpia de todo pecado. Donde no hay arrepentimiento, no hay salvación. Y ahí no voy a entrar, pero porque viene de camino. Arrepentimiento es el verdadero dolor de haber hecho algo o de haber dejado de hacer algo que tenía que haber hecho, acompañado del esfuerzo de dejarlo. Si no, no es arrepentimiento. Porque el que dijo que te arrepientas también dijo que hagas los frutos de arrepentimiento. Y los frutos identifican si tu arrepentimiento es auténtico o si tu arrepentimiento o mi arrepentimiento es superficial. Bendecido sea el nombre del Señor. Ay, Señor. Entonces leemos otro texto. Nas 1:3. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Amén.
Jehová es grande para la ira, grande, Y poder. y en poder, y lento, y lento. ¿Os dais cuenta el contraste? Es grande en poder, es grande en hermosura, es grande en todo, porque Dios es omnipotente, es grande en todo. Pero ese Dios que es grande en todo es lento en algo. Para la ira. Parece que se queda ahí hacia atrás. Y el profeta nos lo dice en el verso que ha leído el hermano. Vamos ahora. La paciencia es una manifestación de la misericordia del Dios al retener el castigo para el que peca en un periodo de tiempo. Pero hay una palabra, pero de ninguna manera tendrá por inocente al culpable. O sea, que Dios tenga paciencia, no te confundas. Repito, que Dios tenga paciencia, no te equivoques. De ninguna manera el justo tendrá por inocente al culpable. Y como yo soy culpable, para que Dios me tenga por inocente, tengo que arrepentirme y estar en Cristo. Y a estar en Cristo, Él me justifica, me declara justo, no lo soy justo, me declara justo por sus méritos. Y entonces soy inocente. Pero si no me pilla en Cristo, no hay un hombre que sea inocente, porque todos somos culpables. Alabanzas al Todopoderoso. Seguimos leyendo. Voy ahora a intentar daros un poco más claro la definición de la paciencia. Hermano Machaco, nos has mostrado que Dios es lento en la ira. O sea, que Dios es paciente. Ahora, ¿qué es la paciencia, Abraham? La paciencia es el poder del control que Dios ejerce sobre sí mismo y que le hace ser indulgente con el pecador y retrasa su castigo. Repito, definición de la paciencia. Es el poder de control que Dios ejerce sobre sí mismo y que le hace ser indulgente con el pecador, retrasando el castigo. Eso lo he copiado, hermanos, o me ha enseñado un hombre, que pues veis este libro en la mesa. Es un buen libro de un teólogo y yo os lo recomiendo. Lo he leído y me ha enseñado cosas, y cosas que me ha enseñado he copiado. La definición que he dado ahora mismo es de este teólogo, es de él, que por cierto creo que es muy buena. Digo que es muy buena porque la da él. Si lo hubiese dado yo, a lo mejor ya no lo digo para que no suene a jactancia. Esta definición la ha dado él. Y como es tan buena la que ha dado él, y la ha dado él y no yo, la repito. La paciencia es el poder de control que Dios ejerce sobre sí mismo y que le hace ser indulgente con el pecador y retrasa el castigo. Romanos 15. Vamos a leer Romanos 15:5. Pero el Dios de la paciencia Amén. y de la consolación. Pablo llama a Dios, y bien llamado está, inspirado por el Espíritu Santo, el Dios de la paciencia. La paciencia es un atributo de Dios, hermanos. Es una cualidad de las todas que tiene, que va intrínseca en él. Y damos gracias a Dios, todos, por la paciencia de Dios, porque gracias a la paciencia de Dios hemos sido salvos. Por ejemplo, tú te has convertido a los 30 años. Has estado pecando desde que has nacido hasta los 30 años, porque no conocías a Dios. Sin embargo, Dios no ha hecho el juicio sobre ti. Ha tenido paciencia. Y al revés, y tú cuentas que la vida te ha ido bien. Has tenido salud, tu trabajo, tus hijos, tu mujer, y Dios te ha bendecido con la bendición, con la gracia universal, con la gracia común.
Pero ha llegado un día que el Evangelio ha tocado a tu corazón. Y te has convertido y te has arrepentido. Pero te has arrepentido a los 30 o a los 40 años cuando ha llegado el Evangelio. ¿Cuántos años te has tirado en el pecado? Pero no ha venido el juicio sobre ti ni sobre mí. Al revés, yo doy testimonio. Trabajando, ganando para vivir, mis hijos bien, mi casa bien, mi mujer bien, mi familia bien, todos bien, siendo bendecidos, cuidados por Dios, porque esa es la gracia común, la gracia universal, que Dios hace salir el sol sobre malos y buenos, pero que eso no atañe a la salvación. Hasta que vino un predicador y me predicó el Evangelio, me dio luz y entendí que era un pecador miserable y me he arrepentido. Pero claro, repito, me he arrepentido y me he convertido a los 40 años. Pero me he tirado 40 años pecando y el juicio no ha venido sobre mí. ¿Gracias a qué? A la bondad de Dios, que de la bondad de Dios se desprende una cosa llamada paciencia. Gracias a la bondad de Dios, que se desprende una cosa llamada misericordia. Gracias a Dios, que de la bondad de Dios se desprende otro atributo, llamada gracia. Y por gracia, y por misericordia, y por la paciencia que nace de la bondad, soy salvo. Los atributos de Dios, Dios no es la suma de todos los atributos. En cada atributo todo es Dios, porque Dios no tiene partes. Es como un lingote de oro. No tiene mezcla, es de oro puro. Todo el lingote es oro puro. Gracias damos a Dios, porque Dios es inmutable y maravilloso. Hay una cosa que quisiera aclarar. La paciencia de Dios tiene que ver principalmente consigo mismo. Parar ahí, un momento, voy ahí despacito. La paciencia de Dios tiene que ver principalmente consigo mismo. Es la limitación de sus actos que Él ha determinado sujetar. Y la gracia tiene que ver con la criatura. La gracia se manifiesta en la condición miserable que tiene la criatura. Y la paciencia se manifiesta en sujetar el juicio del pecado que engendró dicha miseria. Por eso el hermano ha leído en Romanos 15:5 que Dios es el Dios de toda consolación y de toda paciencia. ¿Vais entendiendo? Es un atributo muy bonito. Yo en esta tarde le doy gracias a Dios por su paciencia. Esperemos que esto nos motive, este atributo nos motive, Bernabé hijo, y te empuje a darle gracias a Dios. Yo por mi parte, hermanos, Dios tiene motivos para haber mandado su ira sobre mí. Pero gracias a su bondad, y gracias a su amor, y gracias a su misericordia, Él ha sujetado su ira. Pues gracias le doy a Dios. No tengo palabras, pero Dios me ayude y el Espíritu Santo me ayude a responderle con gratitud. ¿Y cómo le puedo responder con gratitud? Ofenderle cada día un poquito menos y agradarle un poquito más. Bendecido sea el nombre del Señor. Vamos a seguir, que nos queda bastante camino. La paciencia de Dios tiene que ver principalmente consigo mismo. Es Él mismo, es la limitación de los impulsos de sus actos. Vamos a leer un texto. Abraham, coge esta Biblia del favor, que es otra versión. Y es una versión actualizada, que es Isaías 48:9. Por amor de mi nombre, refreno mi furor. Para alabanza mía, lo reprimo, para no destruirte. Por amor, ¿qué ha dicho? Por amor de mi nombre, refreno mi furor.
Para alabanza mía lo reprimo. O sea, ¿qué es retener y reprimir mi furor, mi ira, por amor a mi nombre? ¿Cómo a su nombre? Porque la salvación del hombre va más allá del hombre. Es para su gloria. Y ahí no voy a entrar. La salvación del hombre va más allá del hombre. Dios te ha salvado para su gloria. Y el número 1 es su gloria. Y el número 2 puede ser nuestra salvación. Pero el 1 nunca es nuestra salvación. El 1 es su gloria. Por amor a mi nombre he retenido, he sujetado mi furor para no destruirte. Pero no te destruyo por amor a mi nombre, por manifestar mi gloria, mi gracia, mi paciencia, mi soberanía y mi sabiduría sobre ti. Gracias, Dios mío, por haber reprimido la ira. Pensando, cuando estaba preparando este bosquejo, este mensaje, en mi vida, me tuve que parar y decir cuánta paciencia has tenido, Señor. Recordando fallos, errores, pecados, cosas que no tenía que haber hecho y yo las he hecho, y cosas que tenía que haber hecho y no he hecho. Y Dios, sin embargo, hermano Abraham, ha retenido su furor, lo ha restringido su furor y su ira, por amor a su nombre, para no destruirme. Te doy gracias, Dios mío, por la paciencia que tienes. ¿No crees que es necesario, era necesario escuchar un ratico la paciencia de Dios? Voy a seguir. La paciencia, he dicho, y la longanimidad es el poder de autodominio que tiene Dios sobre sí mismo. Imaginaros a Dios enfadado, al Dios omnipotente. ¿A qué hombre ponemos que le sujete? Imaginaros a un Dios airado. ¿A quién mandamos que le pare, que le sujete? Porque humanamente ha habido una discusión de dos hombres, y ha habido otras personas se han puesto por el medio, han sujetado, le han agarrado las manos, los brazos, le han empujado y han evitado una desgracia. Pero mi pregunta es, hermanos, al Dios omnipotente que pisó el monte Sinaí tembló, al Dios que con su palabra creó los cielos y la tierra, a ese Dios que dijo Lázaro, sal, y salió, ese Dios se enfadó, ¿quién le sujeta? Tremendo. Pero te dice, por eso tengo un atributo, el dominio propio, la paciencia. Él, en su decreto divino, ha determinado poner límite a sus actos y sujetarlos, porque sabía que no hay un hombre que sujete a Dios. ¿O conocíais un hombre que podía sujetar a Dios? Y él, sabiéndolo, hermano, qué bueno es Dios con nosotros, ¿verdad, hermano? Por supuesto. Qué bueno es Dios con nosotros. Gloria a ti, Padre. Gracias, gracias por tu gracia y gracias por tu paciencia, Señor. Él ha determinado sujetarse a sí mismo y a sus actos y a su ira. Bendecido sea Dios por voluntad propia, porque a Él no le impone. ¿Y quién le ha puesto esa voluntad? Su amor. Por amor a su nombre y por amor a no hacerte daño. Bendecido sea el nombre de Dios. ¿Cuánto bien nos hemos perdido, hermanos, en no meditar un poquito antes en la paciencia, ¿verdad? ¿Cuánto bien hemos perdido y nos hemos perdido en no meditar en la paciencia? Vamos ahora a hablar un poquito más. La paciencia de Dios es la excelencia que soporta graves ofensas, sin vengarlas inmediatamente. La paciencia de Dios
en la excelencia de Dios, que soporta grandes ofensas sin vengarlas inmediatamente. Gloria a Dios. Testimonio, más que pecó Saulo, perseguidor de la iglesia, maltrataba a la iglesia, pegaba a los miembros de la iglesia hasta obligarles a blasfemar el nombre de Jesús. Cuando mataron a Esteban, él dio su voto, él era testigo. Y a ese que dice, no le llamo Dios. Cuánta paciencia tuvo cuando vio a los cristianos sufrir y ser maltratados por Saulo, y algunos muertos y perseguidos. Dios sujetó su ira, porque tenía motivos Dios para meter la mano, pero la sujetó a Abraham y le llamó al arrepentimiento. Por eso grita el apóstol Pablo, no soy yo, es la gracia de Dios conmigo. Y Cristo Jesús vino a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Sí, Señor. Pues claro que sí, Pablo, porque te merecías lo que te merecías. Y Dios que es tan bueno, después de maltratar a su iglesia, ¿qué te tuvo que decir Dios? ¿Por qué me persigues? Pero la gracia se manifestó y él respondió a esa gracia. Y de un perseguidor formó, por su gracia, el gran apóstol Pablo. Pues gloria a Dios, no por Pablo, sino gloria a Dios por la gracia de Dios en Pablo. Bendecido sea el nombre del Señor. Hay tantos testimonios. Seguimos. La paciencia de Dios fue manifestada en su trato con los pecadores. Génesis 6, Abraham. Versículo 3. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Amén. Sus días serán 120 años. Cuando Dios vio al mundo en pecado, decidió verla, destruirlo con un diluvio. Pero cuando decidió y lo destruyó, ¿sabes cuántos años pasaron? 120 años. Y dejó a un hombre de Dios llamado Noé. Y el apóstol Pedro, en la primera carta de Pedro, dice, pregonero de justicia. O sea, tuvo paciencia 120 años. Pero no valoraron la paciencia de Dios. Y os doy una noticia triste. Ninguno se arrepintió. Ninguno se salvó, excepto Noé, su esposa, sus hijos y sus nueras. 8 personas. Pero 120 años, el pregonero de justicia, 120 años reteniendo Dios la ira, y no sacó nada. Bendecido sea el nombre del Señor. Hay tantos testimonios, hermanos. Hechos Abraham 13, 18. Ahora con el pueblo de Israel, la paciencia de Dios. 13, 18. Sí. Y por un tiempo, como de 40 años, lo soporté en el desierto. Amén. El Señor dice, y por un tiempo de 40 años lo soporté en el desierto, al pueblo de Israel. ¿Cuántas veces pecó? Era un pueblo contradictor y desobediente. Y la Biblia nos revela que los aguantó 40 años. Y la generación que salió de Egipto, excepto Josué y Caleb, no entraron en Canaán. Pero Dios dio testimonio de su paciencia. 40 años soportándoles y aguantándoles, pero no adelantó nada. Cuando el diluvio, 120 años. Aquí 40 años. Seguimos. Jeremías 25 dice, no leas. Profetiza Jeremías al pueblo que se arrepienta. Año tras año, año tras año, año tras año, año tras año. Y como el pueblo sigue en pecado, dice Jeremías, seréis deportados a Babilonia durante 70 años. El juicio se cumplió y fueron deportados a Babilonia 70 años. Pero Dios tuvo paciencia durante muchos años y la gente no se arrepintió.
y si pensamos a citar pasajes de la Escritura, hermanos. Finalmente, la rebelión de su pueblo contra Dios, contra Cristo. No le crucificaron. Y Cristo dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos y no quisiste? Días vendrán y anuncia un juicio, y 40 años más tarde se cumple. Roma, el imperio romano, destruyó Jerusalén y el templo de Jerusalén. Pero tardó ese juicio 40 años, hermanos. Entonces, si empezamos a hablar y hablar y hablar, hay tantas cosas que hablar. Entonces, ¿dónde nos quieres llevar y qué nos quieres decir? Pues quiero deciros en esta tarde simplemente algo, que tenemos a un Dios que entre los muchos atributos tiene uno, sobre todo y ante todo, que esta tarde es lo que he hablado: el Dios de la paciencia. ¿Cuántos beneficios tenemos? Si Dios tiene todos los atributos que tiene y no tiene el atributo de la paciencia, tú no eres salvo. ¿Por qué? Porque si Dios juzga, cuando yo pequé, Dios extiende su mano, me fulmina. Pero Dios tuvo paciencia, retuvo. Por eso, Abraham, vamos a terminar, pero citamos otra vez el texto de Isaías. Un texto muy importante, ¿verdad, Abraham? Isaías 48, 9. Se podía hablar un poquito más, pero prefiero dejarlo aquí. Por amor de mi nombre, difiere mi ira, y para alabanza mía, reprime, no destruiré. Pero vamos a leer la otra versión también que usted me ha dado, y leemos la otra versión. Por amor de mi nombre, refreno mi furor, para alabanza mía, reprimo, para no destruirte. Dios refrena su voz y ahora mira lo que hace el hombre. Y con este texto que va a hablar el Berna en 3 versiones ya zanjamos el tema. Romanos 2.4. Romanos 2.4. ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Tú desprecias la inagotable bondad, tolerancia y paciencia de Dios, sin darte cuenta de que es precisamente su bondad la que te está llevando a convertirte a Él. Amén. El otro. ¿O tienes en poco las riquezas de su bondad? Ya está. Tienes en poco las riquezas de su bondad. Tienes en poco las riquezas de su paciencia. O menosprecia su paciencia. Porque el hombre está interpretando la paciencia equivocadamente. Y en vez de usar la paciencia que Dios tiene para con él, para arrepentirse, la usa para seguir pecando. ¿Qué va? Yo soy bueno, tengo salud, Dios me está bendiciendo, Dios está conmigo, no me falta de nada, mi buena casa, mis hijos. ¡Claro que sí! Que Dios es bueno, es verdad. Y que no te falta de nada, también lo creo, es verdad, porque es la gracia común, la gracia universal, pero todo eso Dios te lo da para llevarte al arrepentimiento, y tú estás malinterpretando la paciencia de Dios y estás pecando, y viviendo en pecado, y dice, pero menosprecias tú, dijo Pablo en Romanos, pero menosprecias tú, no valoras la paciencia de Dios que te tiene que guiar al arrepentimiento. Dios usa la paciencia de Él para guiarte, para traerte ¿a dónde? Al conocimiento de la salvación, al arrepentimiento, pero el hombre está usando la paciencia de Dios para pecar más. Pero Dios nos ayude. Y le diré en esta tarde a Dios, gracias por la paciencia que tienes conmigo. Gracias por la paciencia que has tenido motivos de sobra para verme condenado ya. Pero gracias a tu misericordia me has perdonado por tu paciencia. Has retenido tu ira por tu amor. Has manifestado tu paciencia. Y esa paciencia yo, en tu gracia, en tu nombre y con tu ayuda, sobre todo con tu ayuda, Dios mío, voy a usarla para arrepentirme, confesar mi pecado, dejar mi pecado y vivir cerca de ti. Hermano que me escuchas, escúchame atentamente. Estás sano,
en tu casa no te falta nada y yo me alegro que tengas de todo y que Dios te bendiga. A eso se le llama la gracia universal, la gracia común, que Dios hace salir el sol sobre malos y buenos. Pero esa gracia no sirve para la salvación. La gracia que sirve para la salvación es reconocerte pecador, reconocer a Dios, arrepentirte y dejar el pecado. Esperemos, hermanos, que la paciencia de Dios la usemos, porque Dios espera gratitud. Y por medio de la gratitud sirvamos al Señor. Que Dios los bendiga a todos.